Ayanchu si pascuna y mainalla. Yapamanta con anca tupashunchis. Si pachacuna, checas canchaywan, cancunaspaj. Kunan punchay. Ya chaita más alshunchis. ¿Para qué, profesor? Dirán ustedes. Por ejemplo, cuando converso con una persona, antes, ¿qué tengo que hacer? Saludar. Después de saludar, ¿qué tengo que hacer? Si quiero conocer un poco más, tendré que preguntar Susuti. O no van a preguntar Susuti. Tienen que preguntar Susuti. Después, ¿qué tienes que hacer? Despedirte. Miren, chicas, ¿cuál va a ser nuestro propósito de aprendizaje de hoy día? Vamos a hacer lo que es el Rexinakusum. ¿Qué significará Rexinakusum? Muy bien, conociéndonos. Rexinakusum significa conociéndonos. Miren, aquí tengo un cholito y una cholita. ¿Ya? ¿Ve? ¿Qué hay? Cholito, ¿qué hay? Cholita. ¿Qué hay? Guayna, ¿qué hay? Sipas. Kaurichis, kaurichis. ¿Qué hay? Limanca. Hay un punche cachun panay. Y la señorita responde, Hinayata cachun campapas guayna. ¿Ya? Y el jovencito le pregunta, Iman sutiki. Y la señorita va a responder, Sutika chaska campari. Y él responde, Sutika amaru. Luego se van a despedir, Minchakama amaru. Y el jovencito responde, Minchakama chaska. ¿Se dan cuenta? Entonces, la vez pasada, chicas, hemos trabajado ¿qué? Hemos trabajado saludos, ¿ya? Muy bien. Luego hemos trabajado despedidas. ¿Lo hemos aplicado ahora? Claro que sí, nos sirve para hacer diálogos. Entonces, hoy día que vamos a trabajar un poquito más, toda esa mezcla, vamos a trabajar. A ver. Rexinakusum. Conociéndonos. Les voy a presentar otros dos personajes. A este niño, miren, un guayna. Vamos a poner acá un guayna. Acá está bien. Listo, guaynacha. Kasukunki, urmaihuacas. Y otro ladito vamos a poner a las zipas. Unas zipas. A ver, aquí tenemos a las zipas. ¿Ya? Zipas. Listo. Observen aquí. Kawamuichis, kawamuichis. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Dice aquí, a ver. En esta parte vamos a trabajar lo que es Iman Sutiki. Iman Sutiki. Iman Sutiki. ¿Qué significa Iman Sutiki? ¿Qué hay un meme, Sherik? Yo, aska yo, asnacha. Iman Sutiki. ¿Cómo te llamas? Y el siguiente tema, al mismo también que pertenece, vamos a trabajar Maipin Tianki. ¿Estamos? Primero vamos a trabajar el primer diálogo que es Iman Sutiki. Profe, ¿qué significa pues Iman Sutiki? ¿Cómo te llamas? O simplemente, ¿cuál es tu nombre? Muy bien, signo y signo. ¿Cómo te llamas? ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a hacer el primer diálogo. Profe, ¿cuál es el diálogo pues? Primero saluda a la señorita. A ver, vamos al diálogo número 1. A ver, ¿qué dirá? Alin Unchay Cacho. Alin Unchay Cacho. Significa buenos días. No vamos a poner guayna tampoco.
para no complicaros. Ayimpunche cachu. Buenos días. A este ladito, ¿qué vamos a colocar? Miren, lo vamos a colocar en la respuesta. Sería el número Iskay. ¿Cómo responderá? Les indica de la primera parte. ¿Cómo responde? Muy bien. Hina Yatah Kachu Kampah. Así. Kampah Paz. ¿Qué significa Hina Yatah Kachu Kampah Paz? Igualmente para ti. ¿Ya? Muy bien. Y la señorita, un poquito más atrevida, le pregunta, a ver, ¿qué le preguntará? Ese es el número 15. Iman Sutiki. Muy bien, ¿por qué vas a trabajar? Iman Sutiki. Iman Sutiki. Iman Sutiki. ¿Qué significa Iman Sutiki? ¿Cómo te llamas? O ¿cuál es tu nombre? Tan sencillo. Si le pregunta Iman Sutiki al jovencito, el jovencito responderá, a ver, vamos al número Tawa. ¿Qué responderá? Sutimi. O si no, Sutika. O sea, los dos profes, ¿es válido? Claro. Puede poner Sutimi, mi nombre es. Sutika, mi nombre es. Son válidos los dos. Es una variante, por si acaso. ¿Quién podrá? Sutimi. A ver, ¿cómo ya Nacha? Amaru. Profe. Y él va a preguntar a la señorita cuál es tu nombre. Claro. ¿Qué va a preguntar? Así. Con grande, ¿ah? Campari. Campari. ¿Qué significa campari? ¿Y el tuyo? Y la señorita responde. Kawamuy chiquita, maita kawayanki, kawami kaita, kawari, 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 kainachata. ¿Qué número toca? Pisca, profe, cusa, sipas, guaina. Entonces, el número 5 dirá pues, igual, dos opciones tiene. Puede responder Sutimi. ¿El otro cuál era? Muy bien. Sutika. Sutika. Pronuncie bien, por favor. Sutika. ¿Ya? ¿Qué nombre vamos a poner? Vamos a poner a este sipas Chaska. Chaska. ¿Exacto? Muy bien. Entonces, ¿se despide o no se despide? Claro, un pequeño diálogo, cortito. Miren, aquí dice Ayimpunche Kachun. Y responde Hinayata Kachun Kampahpas. No sabe su nombre. Y la señorita pregunta Iman Sutiki. Y el jovencito responde Sutimi Amaru. O Sutika Amaru. Campari. Le pregunta a la señorita. Y dice Sutimi Chaska. O si no, Sutika Chaska. Se despide. A ver, pista. Sokta sería, ¿no? Sokta. Pueden poner las despedidas. Miren. Pakarinkama. Minchakama. Tupananskama. Hokiakama. Hohuatacama. O la despedida debe ser para los dos. No puede decir el jovencito Pakarinkama y la señorita responder Minchakama. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, señorita. Esito, quiero que esté bien claro, ¿ya? Coherencia, cohesión, por favor, ¿ya? Entonces, Pakarinkama. Ejemplo, Pakarinkama. Pakarinkama, ¿quién? Pakarinkama Chaska. ¿Cómo ya conoce? Le dices de su nombre Chaska.
Muy bien. Y responde Chasca de esta forma. Paqarinkama. Paqarinkama. ¿Quién? Amaru. Amaru. Ahí, Miki, en la página 16, 17 en vuestro libro, está esta parte. ¿Cómo, profe? Ahí puncha y cachun. ¿Quién es esta cachun campagpas? Iman sutiki, sutimi amaru, camparín, sutimi chasca. Y el jovencito se despide, paqarinkama chasca. Y la señorita también paqarinkama amaru. ¿Cuántos ejercicios van a hacer? 15. Iskay 15. Con traducción, si ustedes desean, con traducción lo hacen. Si ya dominan, sin traducción, lo realizan. ¿Cuál era el propósito de esto? Que ustedes aprendan a preguntar su nombre, a conocerse. Iman sutiki, diferenciar, identificar eso, ¿ya? Muy bien. Pasemos al siguiente tema. Vamos a pichar. ¿Qué es pichar? Borrar. Picharapushunchi, ¿ya? Picharapushunchi. Esto sería la primera parte. O sea, la pregunta principal, ¿cuál era? La pregunta principal era... A ver, dígame, ¿me he olvidado? Muy bien. Iman sutiki. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Miren. Acá será pues ejercicio número Iskay. La siguiente pregunta que ustedes deben identificar, deben reconocer. ¿Cuál sería? Maipin Tiyanki. Maipin Tiyanki. Signo de interrogación. Maipin Tiyanki, ¿qué significará? Tía es sentarse, dice la señorita. Tía también significa vivir. Es una palabra polisémica. Significa que tiene dos o más significados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Maipin Tiyanki, ¿dónde vive? Vamos a responder, ¿ya? Vamos a poner en castellano más. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? A ver, ¿cómo usted me responderá? ¿O cómo conversarán las dos personas? Si es en el mismo contexto, también puede ser. Pero nuevamente vamos a hacer el diálogo. Primero se saludarán, pero ahora de su nombre. Ya no va a decir simplemente Ayin punche cacho, Ayin suga cacho, Ayin tuta cacho. Ahora va a hacer el saludo con su propio nombre. A ver, vamos, rápido. Cuyiwam, si pachapa, ¿ya? Vamos. Dirá pues, Ayin punchay cacho. A ver, ¿quién? Amaru. Profe, ¿por qué pues aquí de frente ya? Es que en la primera pregunta pues ya has reconocido ya lo que es Iman sutiki. Como ya sabes su nombre, ahora le dices Agin punchay cachu Amaru. Punchay cachu Amaru. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo responde Amaru? Amaru responde de esta forma, con color ya no vamos a hacer para ella. Hina yatah kachum kampahpas ¿quién? ¿Cómo se llamaba la señorita? Ah, muy bien, sigues la secuencia del profesor. A ver, se llamaba profesor Chasca. Muy bien, Chasca. Listo. Ahora sí, va a preguntar dónde vive, ¿ya? Ojito, ojito. Con Ancascha vamos, ¿ya? 15. Maipin
tiyanki. Tiyanki. Signo de interrogación. Maypin tiyanki. ¿Qué significa maypin tiyanki? ¿Dónde vives? Responderá Amaru. A ver, 15 sería Tawa. ¿Cómo responderá? A ver, digan ustedes. Muy bien. Dirá pues acá. No caca, no ca. Aquí viene lo siguiente. A ver. Aquí. Y pones pi. Y pones a este lado. Tiyani. Pones a este lado. Tiyani. ¿Por qué no he separado esto con pi y tiyani al final? Porque pi significa en. Ejemplo, no caca wanchak pin tiyani. Para que dé énfasis, que le agregamos pin. Solamente pi significa en. Para que dé énfasis, le agregas en. Entonces, no caca wanchak pin tiyani. No caca Santiago pin tiyani. No caca Cosco pin tiyani. No caca antapin tiyani. A ver tu ejemplo. No caca. Muy bien. Tiyani. Tan simple. Profe, ¿iba a preguntar a la señorita? Claro que sí, le pregunta a mí. Miren, lo mismo. Cangri. ¿Qué significa cangri? ¿Y tú? ¿Cómo responde este lado? Muy bien. Vamos, Tawa. Acá sería pisca. A ver, pisca. Culichao, ¿qué ocasión que hay? Culichao, pisca. Vamos a pisca. ¿Qué responde? Responde no caca. No caca. ¿Qué cosa es no caca? No caca. Igualito. Jalas y pones, a ver, pi, tiyani, tiyani. Entonces, como les decía, para lo que es énfasis, pones pin. No caca, wanchak pin, tiyani. No caca, Santiago pin, tiyani. No caca, Sayapin tiyani. ¿Estamos? Hasta ahí vamos bien. Muy bien, señoritas. Hasta ahí, sí. A ver, para terminar, ¿qué es lo que nos falta? Dígame, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta la despedida. A ver, ¿quién se despide? El jovencito Amar, ¿cómo se llama? ¿No me estás prestando atención? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Amaru. Muy bien, acá tenemos pisca. Esto va a ser Sota. Dice, a ver, vamos. Minchacama. Minchacama ¿quién? Minchacama ¿quién? Minchacama chasca. Y luego, ¿qué más? ¿Qué sigue? Vamos a este lado. La señorita también se despide. Vamos a lo que es a canchis. También dice mincha. A ver, minchacama. ¿Minchacama quién? Minchacama Amaru. Tan fácil, señoritas. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Maypin tiyanki, ¿dónde vives? Ahí puncha gacho Amaru, giraleta gacho campapa chasca. Luego dice, Maypin tiyanki, no caca, Coscopin tiyani. Cangri, no caca, Santiago pin tiyani. Minchacama chasca, y responde Minchacama Amaru. Arinchu manachu si pacha. Chaytan kunan puncha yachanchi. Y chaynata sumachata yachanaykichis. Ama manchakuychischu
qeswasinmi rimayta. Ichaqa qanwan, noqawan, kusqa allinta yachasunchis. Maypi kashan kay. En el libro número 2. Libro número 2. Antijitij yachaynin número 2. Cheqa k'anchaywan sipaskuna.